Vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, tu bendición. Que tu Espíritu Santo, Señor, trate con cada uno de los presentes, trate con cada uno de nosotros. No solamente a la vida de nosotros, sino a aquellos hermanos, aquellas congregaciones que han de escuchar esta enseñanza. Pedimos que les bendiga, Señor. Bendíceles también a ellos. Te lo suplicamos, Señor. No solamente a ellos, sino también bendice a los que han de escuchar esta enseñanza por los medios digitales. Te pedimos por ellos, Señor. Bendíceles, habla a sus vidas también, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos a grandes y a pequeños. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Muy bien, como les decía la semana pasada, hemos estado viendo unas enseñanzas instructivas, siendo perseverantes, siendo diligentes. Hoy miraremos este tema que hemos titulado Siendo humildes. Siendo humildes. Vamos a tener un recordatorio de lo que compartíamos la semana pasada. Va a ser breve. El tema que titulábamos Siendo diligentes. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y explicamos este pasaje y otros más. Vimos también las siguientes definiciones. Negligente en un diccionario secular es un acto que se ha llevado a cabo sin ningún tipo de preocupación y cuidado mínimo. Todo esto provoca un claro incumplimiento a las obligaciones del individuo, dependiendo de la naturaleza de la actividad. Es una persona descuidada, desidiosa y atenido. Negligente en el hebreo tiene que ver con rush, que tiene que ver con estar destituido, empobrecer, menesteroso, necesitar y pobre. Eso es lo que significa. Vimos también con ustedes personas negligentes en la Biblia. No vamos a ver los pasajes, pero hay personas que fueron negligentes. Y vimos también los siguientes pasajes. Proverbios capítulo 12, versículo 24, dice de la siguiente manera: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vimos también personas que fueron diligentes en la Biblia. O sea, vimos ejemplos de personas negligentes, pero también compartimos personas que fueron diligentes. Vamos a ver Esdras capítulo 7, versículo 6. Es interesante cómo es que Esdras fue muy diligente. Y dice la Escritura: este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre ¿quién? Esdras. Explicábamos también este pasaje. Y compartíamos con ustedes que Dios quiere que seamos diligentes. ¿En qué Dios quiere que tú seas diligente? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y explicamos también este pasaje y otros más que también estuvimos compartiéndoles. Por último, compartimos lo que puede llegar a pasar cuando un cristiano no es diligente. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí puntualizo algo muy rápido. Cuando un cristiano no es diligente, es propenso a que se pueda deslizar de los caminos de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado de no ser negligentes y ser muy diligentes a las cosas que Dios nos ha hablado, nos ha instruido, nos ha enseñado. ¿Para qué?
para que no nos deslicemos, para que tú no te apartes, no te deslices del Señor Jesucristo. Y Deuteronomio, sé que vimos más pasajes, pero repito, solamente es un recordatorio. Pueden ustedes escuchar la enseñanza, que creo que les sería de ayuda. Deuteronomio 4:9 fue nuestro último pasaje. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma, palabras que fueron dadas al pueblo de Israel. El Dios de los cielos les decía, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Hermanos, debemos de guardar nuestra alma con diligencia, guardarte en todos los aspectos, guardar tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué importante es ser diligente en lo que Dios habla, en lo que Dios enseña, en lo que Dios le pide a cada persona, a cada cristiano, como mirábamos en el estudio de la semana pasada. Cerramos nuestra introducción, nuestro recordatorio, y pasemos al tema del día de hoy, siendo humildes. Dios no solamente quiere que seamos diligentes, Él quiere que tú y yo seamos humildes. ¿Qué es la humildad? La humildad es una cualidad humana que consiste en reconocer las propias limitaciones y actuar con modestia, sin buscar imponerse ni sobresalir sobre los demás. Implica valorar tanto las propias capacidades como la de los otros y mantener una actitud de respeto. Por ello, es una de las virtudes más importantes para la vida en la comunidad o en la familia o en una congregación o en el trabajo. Eso es lo que es la humildad en lo secular, ¿verdad? Qué bonita es la definición. Pero vamos a ver también la definición bíblica. ¿Qué significa humildad en un diccionario bíblico? Aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Entiéndase, el humilde sabe que está abajo y que el Dios de los cielos está arriba. Sabe que el Dios de los cielos está sobre encima y él reconoce que él es una criatura, que es una creación de Dios. Y por lo tanto debe de tener ese reconocimiento, ¿verdad? Eso es lo que significa. Aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. Entonces, un humilde, en un diccionario bíblico, también tiene que ver con un hombre o una mujer que reconoce que necesita la ayuda de Dios. Por eso los cantos que entonábamos, para que prepararan ese corazón, esa alma, que entienda algo. Señor, solos no podemos, te necesitamos. Cristo, tú eres mi vida. Señor, tú eres la vid. Separados de ti nada podemos hacer. Amados, separados de Cristo no podemos hacer las cosas que Él nos pueda pedir. Uno le va a batallar. Entonces, una persona humilde es aquella que reconoce su dependencia de Dios, que si Dios no está en su vida, es un caos. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Es particular también la definición que nos arroja un diccionario bíblico. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Cuánta humildad, ¿verdad?, debe de haber en cada uno, en cada una o en cada uno de nosotros. Y debemos de ser humildes. Por eso es esta enseñanza,
que tú seas humilde. Si no eres humilde, que seas humilde. Si tú eres humilde, que seas mucho más humilde. Yo creo que nos hace falta ser mucho más humildes. Yo creo que Dios ha hecho cosas bonitas en varios de los presentes y que hay humildad, pero yo pienso que hace falta que seas más humilde. O por qué no decirlo, que seamos más humildes, ¿o no? No que no seas humilde, sino que nos hace falta ser mucho más humildes. Debemos de crecer más en humildad. Siguiente punto. Las personas humildes suelen tener las siguientes características. Vamos a ver rápidamente algunas características de las personas que tienen un corazón humilde o que tienen esa actitud, su manera de vivir es así, es humilde. ¿Cuál es una de esas características? ¿Cuáles son estas características? Un humilde, dice, reconocen sus fortalezas y debilidades con honestidad. O sea, saben que solos no pueden, saben que solitas no pueden, pero también saben en qué áreas son fuertes y le dan la gloria a Dios, ¿cierto o no? La verdad, hay áreas o hay sabiduría o hay inteligencia o hay algunos talentos y todo que uno puede hacer, algunas cualidades, bendito sea Dios, para la gloria de Dios, ¿no? Sabes cuáles son tus áreas fuertes y le damos gracias a Dios y gloria a Dios, pero también hay áreas débiles y hay que reconocerlas con honestidad. Entonces un humilde reconoce sus fortalezas y debilidades con honestidad. Admiten sus errores y saben pedir perdón. Un humilde admite sus errores, su error, y no solamente lo admite, sino que pide perdón. Perdóname, te ofendí, te lastimé, me equivoqué. Perdóname, tienes toda la razón. O sea, un humilde reconoce que no lo sabe todo y que se puede equivocar. Y cuando se equivoca, sabe pedir perdón. Y más cuando ofende o lastima. Así es un humilde. Valoran los logros de los demás sin sentir envidia ni amenaza. O sea, valoran los logros. O sea, un humilde le da gusto que otra persona salga adelante. Valoran los logros de los demás sin sentir envidia y tampoco se siente amenazado. Mantienen una actitud sencilla y evitan la ostentación de sus éxitos. Repito, mantienen una actitud sencilla. O sea, en pocas palabras, yo soy fulano de tal, yo soy fulanita de tal. Ni sabes con quién estás parado ahorita, quién está frente de ti. Amados, pues vemos personas iguales. Somos de carne y hueso, somos creación de Dios todos. Güeros, amarillos, altos, chaparros. Pero una persona que no es humilde, pues es una persona que está hinchada, ¿verdad? No tiene una actitud sencilla. Entonces un humilde mantiene una actitud sencilla y evitan la ostentación de sus éxitos. O sea, no andan presumidos. Priorizan el bienestar colectivo incluso sobre el beneficio personal, porque es humilde. Comparten sus conocimientos con los demás, o sea, no son egoístas, comparten el conocimiento con los demás. Agradecen la ayuda recibida. Y bueno, pudiéramos dar más ejemplos al respecto, pero esos son algunos pasos o algunas cualidades o algunas actitudes que tienen las personas que son humildes. Siguiente punto de esta enseñanza. ¿Por qué debes de ser humilde? ¿Por qué tú debes de ser humilde? Isaías 57:15. Vamos a ver varias respuestas en diferentes pasajes. Isaías 57:15 nos da esta primera respuesta. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿En dónde habita el Dios de los cielos? En la altura. ¿En dónde más? En la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué tienes que ser tú humilde? Porque así tú garantizas y cuando añades fe y arrepentimiento, entre otras cosas que Dios pide,
garantizas tú la presencia de Dios en tu vida. Dice aquí la Escritura que Dios habita, Él solamente va a habitar con una persona que viva en santidad, con un quebrantado, pero sobre todo aquí queremos resaltar este punto, y humilde de espíritu. Una persona que es humilde, que reconoce su necesidad de Dios, como lo hemos estado explicando. Por eso es importante ser humildes, porque Dios va a habitar solamente con los humildes, con aquellos que reconocen su necesidad delante de Él. ¿Con qué intención va a habitar Dios? Para darles vida, para darles bendición, para darles fortaleza, para darles socorro, para que su presencia esté con ellos. El libro de los Salmos 17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Qué hermoso. Dice aquí el libro de los Salmos, el deseo de los humildes oíste. O sea, el humilde todavía apenas va a pedirle a Dios, en su corazón sabe su necesidad, en su corazón sabe que necesita la ayuda de Dios. Y a la hora de que ya va a orar, ¿qué dice aquí? El deseo de los humildes oíste. ¿A poco no conviene que Dios escuche nuestras oraciones? ¿A poco no es necesario que Dios atienda tu súplica? Ve nada más la necesidad que tú tengas. Bueno, cuando una persona tiene un corazón humilde, a la hora de que va a hacer su petición a Dios, ese deseo, Dios ya lo va a bendecir. Nada más por tener un corazón humilde. Dice, el deseo de los humildes oíste. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, oh Jehová. Amados, Dios contesta el deseo de nuestros corazones. Y pues también cuando nosotros oramos, cuando una persona ora a Dios con un corazón humilde, Dios lo atiende, Dios lo escucha. Y dice el libro de los Salmos 138:6, porque Jehová es excelso, Él es grandioso, es majestuoso. Y el Dios de los cielos dice, y atiende, ¿a quién? Al humilde. ¿A quién atiende Dios? Al humilde. Mas al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. De lejos. Una persona con altivez no es grata delante de Dios. Dios lo ve de lejos, al altivo, a la mujer altiva, a la persona que está ensoberbecida, con soberbia. No vamos a hablar ahorita de la soberbia, pero dice aquí la Escritura que Dios atiende ¿a quién? A los humildes, a los que reconocen su necesidad delante de Él. Dios los va a atender. Entonces, cada persona que se acerca a Dios con humildad a través de la oración, etcétera, Dios lo va a atender. ¿Lo creen o no lo creen? Lo debemos de creer. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir y va a bendecir y va a habitar y va a atender a los humildes. Por eso es importante el que tú y yo seamos humildes, que una congregación sea humilde delante de Dios, que una persona que está buscando de Dios sea humilde delante de Él, reconozca su necesidad. El libro de los Salmos 147, versículo 6, fíjate lo que dice. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Aguas. Dice aquí la Biblia que el Dios humilla ¿a quién? A los impíos. Dios los humilla, a los que andan con soberbia. Hubo gente que se atrevió, ¿verdad?, a levantarse con una tremenda soberbia, diciendo que ellos hicieron y deshicieron. Ustedes se acuerdan de un personaje, ¿no?, de un rey, Nabucodonosor. Ese varón de veras se ensoberbeció, no le dio la gloria a Dios, y Dios lo humilló de una manera muy particular. Lo hizo andar como las bestias del campo. Así es de la manera que Dios humilla a las personas. Amados, cuando Dios humilla a alguien, lo humilla así como lo hizo con Nabucodonosor. Pero aquí la primera parte dice, Jehová exalta, va a levantar, va a engrandecer ¿a quién? A los humildes. Oye, es que Dios exalte a un humilde. De veras, qué privilegio.
Qué hermoso de veras es Dios, porque Él atiende, exalta, escucha, habita. ¿Con quién? Con el humilde. Es una bendición la presencia de Dios. Mantengámonos en humildad, seamos más humildes como cristianos por la gracia de Dios. Y tú, amada persona, busca de Dios con un corazón humilde hasta que lo encuentres. Fíjate lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya estamos vestidos. ¿Qué tenemos que hacer? Revestirnos. O sea, ser más humildes. Jóvenes, sean más humildes. Sumisos, ancianos, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios dice que una persona se debe de revestir de humildad, debe de ser humilde. Aquí da la respuesta. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué miramos en el libro de los Salmos? ¿A quién exalta Dios? A los humildes. Él exalta a los humildes. Honra al que honra merece. Y Dios honra y exalta a los humildes. Ella es una mujer humilde. Ve nada más que humildad. ¿No exaltó Dios a Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay alguien como él y así, todo lo que ustedes ya saben. ¿Lo exaltó? ¿Qué exaltó? La humildad de Job. Ve cómo me ama, cómo confía en mí, etcétera. Entonces, amados, revistámonos, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere su tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De los humildes, de vosotros, dice la Escritura. Dios tiene cuidado de los humildes. Dios está al pendiente de los humildes. Dios está al pendiente de sus hijos que tienen ese corazón humilde y que son revestidos de humildad, pues está más al pendiente de ellos y mucho más al pendiente estará con aquellos que son humildes. Mi pregunta es, ¿qué tanta humildad hay en tu corazón? ¿Qué tanto humilde eres? ¿Eres humilde en tu trabajo? ¿Eres humilde en tu casa? ¿Eres humilde en la congregación? ¿Eres humilde con tus amistades? ¿Cómo ves a tus semejantes? ¿Te crees mejor que los demás? ¿Crees que estás sobre encima de los demás? ¿Eres humilde o no eres humilde? ¿Crees que tú puedes solo? ¿Tú puedes sola? ¿Que no necesitas ayuda de nadie? ¿Que no necesitas la ayuda de Dios? ¿Eres humilde o no eres humilde? Amados, Dios dice que tiene cuidado de los humildes. Dios cuidará a los humildes. Hermana, hermano, revístete de humildad, porque Dios tendrá cuidado de ti como no tienes idea. Tendrá cuidado de ti como no tienes idea. Último pasaje de este punto, 2 Corintios 7:6. Por eso debes de ser humilde. Créemelo, esta actitud vale la pena que lo tengan. Vale la pena que lo tengan todos, lo tengamos todos. Porque un humilde tiene la aprobación, la bendición, la exaltación, la atención del Dios de los cielos. Entonces dice 2 Corintios 7:6. Pero Dios que consuela, ¿a quiénes? A los humildes. ¿A quién consuela Dios? ¿Al soberbio? No, ¿a quién consuela? A los humildes. Dios va a consolar a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito, dice Pablo.
sea, Dios consuela de una y de otra manera. Pero ¿a quiénes consuela Dios? Pero Dios que consuela, que ayuda, que socorre, que da fortaleza a los humildes, a una persona humilde. Porque hay mucha gente desconsolada. Pregúntense si hay falta de humildad o no tienen humildad. ¿Por qué no tienen el consuelo de Dios muchas personas? Seguramente porque tienen problema con esta actitud. No son humildes. Porque Dios consuela ¿a quiénes? A los humildes. Siguiente punto de esta enseñanza. Cristo, un gran ejemplo de humildad. Yo espero que esta enseñanza de veras cumpla su propósito. Que tú quieras ser más humilde. O que si tú no eres humilde, anheles ser humilde. Busques ser humilde. Reconozcas que hay soberbia en tu corazón. Deja tu soberbia y ten este corazón. Un corazón humilde. Cristo, un gran ejemplo de humildad. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos a hablar del maestro. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo venía el Salvador de la humanidad? ¿Con mucha pompa? ¿Cómo venía el Salvador? ¿Con mucha ostentación? No. Pasó desapercibido para muchos. ¿Por qué? Porque Él vino con una actitud y con un corazón de humilde. ¿Por qué? Porque Él es humilde. Dice el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque Dios, porque Jesús, porque tu Rey vendrá a ti como humilde. Humilde. Y amados, ¿a poco no fue muy humilde Jesús? ¿Cómo vienen los presidentes a veces a las naciones? No vienen con sus carrazos ahí que la bestia le llaman, otros no sé. Todos vienen con, o sea, ustedes ya saben cómo vienen. ¿Cómo vino Jesús? En un asno, en un pollino, ¿no? Ven nada más la diferencia. Qué humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo capítulo 11, versículo 29. Fíjate lo que dice. Dice el maestro: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué quiere Jesús? Que aprendamos de Él. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Jesús. Que Él es manso. La palabra manso aquí tiene que ver con dócil, muy dócil. Y una persona dócil, pues se ve que es una persona tratable, ¿no? Una persona muy dócil, cariñosa, atenta, atento. Y bueno, podemos aquí dar muchas explicaciones de esta palabra, ¿no? Que soy manso, que soy dócil y humilde de corazón. O sea, Jesús tenía un corazón humilde. Amados, hay gente que es humilde externamente, pero internamente, pues no son humildes, porque a veces hacen las cosas externamente, pero en su corazón, realmente, pues, híjole, tengo que servir a este, nada más porque, híjole, o sea, no hay una humildad como debe de ser. ¿Sí me explico? Qué importante es la humildad de corazón, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando una persona aprende de Jesús, aprende a ser dócil, aprende a ser humilde de corazón, ¿qué va a encontrar? ¿Descanso para qué?
para su alma. ¿A quién da reposo? ¿A quién da descanso? ¿A quién da consuelo? El Dios de los cielos, mirábamos en los pasajes anteriores, a los humildes. ¿Qué es lo que hace Jesús a una persona que aprende de Él a ser dócil y humilde? Descanso. Descanso para su alma. Entiéndase, paz en su corazón. Tiene paz en su corazón porque es humilde. Estamos viendo que Jesús es humilde de corazón. Aprendamos de Él. San Juan 13, 14 y 15, fíjate lo que dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué nos enseña aquí Jesús? En esta porción de la escritura de San Juan, que el maestro, estando reunido con todos sus discípulos, antes de tomar la cena o después de tomar la cena, en ese suceso, en esa situación, él empezó a lavar los pies de sus discípulos. Empezó a pedir el librillo, empezó a pedir el agua, lo que tú quieras, etcétera. Dobla rodilla. A ver, y hacía cada uno de los discípulos, pásame tus pies. Y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Quién hizo eso? El Rey del universo. ¿Qué ejemplo es eso? Un ejemplo de humildad. Amados, ejemplo nos ha dado Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Tengan un corazón humilde. Sean humildes. Vean a sus semejantes con humildad. Eso que hizo Jesús, ¿qué tiene que ver con las personas? ¿Qué ejemplo nos muestra? ¿Cómo miraba Jesús a sus discípulos si hizo esa labor de limpieza de pies? ¿Los miraba así o los miraba así? ¿Qué ejemplo podemos ver? Que Él los miró así. Mis amados discípulos. Yo casi me imagino al maestro, tengo que darles una lección a ellos. Le van a estar batallando con la falta de humildad, pero les voy a dar ejemplo tras ejemplo, lección tras lección, para que vean que sí se puede ser humildes. Es más, voy a lavar sus pies. Voy a lavar sus pies. Labor exclusivamente para los esclavos, para los sirvientes. Jesús se hizo siervo de ellos y lavó sus pies. Pedro entendía muy bien que esa labor no era cualquier labor. Dijo, ¿cómo Jesús me va a lavar los pies? No, Señor. No que es que porque Pedro andaba de grosero. No andaba de grosero. Es que Pedro sabía muy bien que esa era una labor muy baja, por decirlo así, entre comillas. Que esa es una labor especialmente para la gente esclava, para los siervos. ¿Cómo crees, Señor? Te lo tengo que lavar. No, si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro se asustó. ¿Cómo? No, Señor, yo quiero ser parte de ti. Yo quiero servirte a ti. Pues entonces déjate lavar los pies. No solamente mis pies, Señor. Lávame todo, Señor. O sea, ¿qué le dio a entender Pedro? No, Señor, yo te necesito mucho. Yo quiero ser parte de ti, Señor. No me alejes de ti. No me pidas que me vaya, ni que me aparte de ti. ¿No? ¿Se acuerdan de la mujer llamada Ruth? Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas, yo iré. Amado, vale la pena amar a Cristo y servir a Cristo. Y vale la pena tener un corazón humilde. Reconocer la necesidad delante de Jesús. Pero vemos aquí que el maestro lavó los pies de sus discípulos. Les dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos,
seamos más humildes, seamos más serviciales. Que Dios te ayude, me ayude y nos ayude a todos a revestirnos de humildad. Amada persona, reconoce tu necesidad delante de Dios, búscalo, sé humilde delante de Él. Veamos el siguiente acontecimiento entre Jesús y sus discípulos. Está interesante, vamos a ver este ejemplo, algo de la vida práctica, un ejemplo práctico, ¿no? de este tema que estamos hablando. Se dio una situación en la época de nuestro maestro con sus discípulos. Vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Vamos a leer toda la historia. No me voy a detener para no hacer largo el estudio, pero vamos a leer la historia, este suceso. Marcos 10:35 en adelante. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tremenda petición, ¿no? 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. O sea, ¿qué les pasa? ¿No? Dándole a entender a Jesús, ¿qué les pasa? ¿Cómo que quieren estar a un lado, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, así como jefes? ¿Qué les pasa? ¿No? ¿Qué piensan? ¿Que ustedes se creen mejores que los demás? ¿Que los demás discípulos? No saben lo que pedís. Entonces dice Jesús, 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo y beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿A qué se refería Jesús? A lo que iba a venir sobre de él. Todo lo que iba a pasar antes de ser crucificado, después de ser crucificado, que iba a morir por causa de lo que nosotros ya sabemos, a consecuencia de nuestras maldades, por causa del amor al Padre, etcétera. Y bueno, los discípulos, Jesús les está diciendo: sé que también ustedes les va a pasar eso. A la verdad sí van a beber de esto, a la verdad sí les va a pasar, y así, realmente así les pasó a la mayoría de los discípulos. Todos murieron mártires, bebieron de la bebida del Señor, ¿no? Fueron bautizados de la misma bautismo de Jesús, etcétera. Y dice el 40: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse. ¿Contra quién? Contra Jacobo y contra Juan. Y los otros, mira nada más cómo se pusieron. Estos se nos adelantaron. O sea, casi me los imagino así. ¿Cómo es posible? De veras, se nos adelantaron, se molestaron. ¿Cómo es posible que están pidiendo esto y todo? No, hombre, ¿qué quieren? Ya ve cómo son los judíos. Y dice: el versículo 42, mas Jesús llamándolos, no, esto necesitan ayuda. El maestro una vez más, ¿verdad? Siendo paciente: vénganse para acá, mis discípulos. Pedrito, vente. Juan, a ver, vénganse. Tú, Jacobo, a ver, vengan para acá, por favor. Y ahí están todos los discípulos, varones, ¿no? Necesitados de revestirse de humildad. Mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Ya Jesús luego les dio el aplacón. Ustedes no se van a enseñorear. Aquí no va a haber jefazos. Aquí va a haber sirvientes. Aquí va a haber gente que esté dispuesta a lavar piecitos, a lavar baños. Y la lista puede seguir, ¿no?
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién le entra? ¿Quién quiere servir? ¿No? Bueno, ¿quieres tú ser grande? Tienes que servir. Tienes que servir. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El que quiera ser primero, debe de ser siervo de todos. Yo me imagino que si los discípulos estaban así sentaditos, quietos, escuchando, cuando empezó a decir estas palabras, como que se ha de haber movido, ¿no? O sea, imagínate los discípulos, las palabras que Jesús les estaba diciendo. Y termina así esta historia, 45. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Cristo? ¿A ser servido o a servir? A servir. ¿Y no fue lo que hizo Él? ¿No sirvió a toda la gente? ¿No les dio de comer al hambriento? ¿No sanó a los enfermos? Puro servicio hizo Jesús. Servir, 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 servir. Señor, mira que mi familiar se está muriendo. Ven. Y ahí va Jesús. Señor, mira que... Y ahí va Jesús. Señor, mira. Y ahí va Jesús. Ayúdame. Ayudaba. Servir, servir, servir. ¿Quién era el que se levantaba más temprano? Jesús. ¿Quién era el que se acostaba al último? Jesús. No porque estuviera ahí perdiendo el tiempo, ¿verdad? Sino porque oraba. Oraba. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Ayúdame. Es tan grande la necesidad. Ejemplo de humildad Jesús nos dio. Entonces Jesús, amados, vino para servir y no para ser servido. Entiéndase, Jesús, un ejemplo de humildad. Siguiente punto. ¿Cómo se debe de servir a Dios? Dios quiere que le sirvamos, pero ¿cómo se debe de servir a Dios? Hechos 20, 18, fíjate lo que dice, y 19. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ustedes saben mi conducta, mi manera de vivir, dice Pablo. ¿Cómo se comportaba Pablo? Sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Cómo se debe de servir a Dios? Con toda humildad. Entiéndase, todo tu servicio que tú hagas como cristiano, como cristiana, debes de ser con un corazón humilde. Debes de servir a Dios con humildad. Si vas a limpiar sillas, debes de hacerlo con un corazón contento y humilde, porque estás sirviendo a Dios. Si estás en el equipo, debes hacerlo con humildad, debes hacerlo con amor. Si estás en la labor que tú estés haciendo como cristiana, como cristiano, todo lo debemos de hacer con una actitud humilde. En la congregación, fuera de la congregación, en tu casa, debemos de ser humildes. Debes de ser humilde, debes de hacer las cosas con humildad, con mansedumbre, o sea, con lo que hemos estado explicando, ¿no? Dócil, siendo dócil. Romanos 12, 16, fíjate lo que dice. Así se debe servir a Dios. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. O sea, un humilde no es sabio en su propia opinión, un humilde no es altivo, y un humilde se debe de asociar con los
humildes, sino asociándoos con los humildes. Unanimidad, no altivos. Y ya nos dice el por qué, ¿no? Ya sabemos el por qué. Porque Dios resiste. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos estado explicando, ¿no? Dios solamente va a bendecir, va a exaltar a los humildes y a los altivos los va a humillar. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y todos debemos de tener cuidado, de no ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos de ser humildes. Entonces Dios quiere que te revistas, pero también que te vistas de humildad. En pocas palabras, vestido y revestido. ¿De qué? De humildad. Ese es el siguiente punto. Dios quiere que te vistas de humildad. Fíjate lo que dice Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muchos vestidos aquí, ¿no? Requiere el cristiano. O sea, no solamente debe de vestirse de humildad, sino debe de vestirse de misericordia, de santidad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Pero estamos aquí hablando que también de humildad. ¿Verdad que nos hace falta más ser humildes o revestirnos de humildad? Algunos ya están vestidos de humildad, pero les hace falta revestirse. Otros les hace falta más humildad y otros que no tienen, pues deben de dejar la soberbia y vestirse de humildad. Tener un corazón humilde. Dios quiere eso. Isaías capítulo 66, versículo 2, fíjate lo que dice. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amados, ¿a quién va a mirar Dios? ¿Con quién va a habitar Dios? Con un humilde. Un humilde tiene la siguiente característica también. Atiende a la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Toma en cuenta la palabra de Dios. Créanmelo, a alguien que no toma en cuenta la palabra de Dios, no está mostrando humildad para con Dios. Podrá tener humildad para con su prójimo, podrá tener humildad para con su esposo, para con su esposa, para con sus hermanos, para con su papá, para con sus amistades. Podrá ser humilde, porque hay gente que sí es humilde con sus semejantes, pero no está siendo humilde con Dios. Aquella persona que no toma en cuenta la palabra de Dios no está mostrando humildad. No está mostrando humildad. Dios va a mirar a aquellos que toman en cuenta su palabra. Él va a mirar a aquel que tenga un corazón humilde y que tiembla su palabra, que pone por obra su santa palabra. Entonces me está dando a entender que yo tengo soberbia, hermano. Pues la Biblia dice que Dios va a mirar a un humilde. Un humilde es aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida, que toma en cuenta la palabra de Dios. Tú dime, ¿será humildad la que estás mostrando cuando Dios dice, quiero que vivas de esta manera? Y tú dices, pues no. ¿Ese es un corazón humilde? Pues no. Yo quiero hacer lo que quiera. Entonces no vas a poner en cuenta mi palabra, no vas a tomar en cuenta mis mandamientos. Pues por el momento no, Dios, por el momento no. Ya después lo pensaré. ¿Será mucha humildad eso? Pues no. Amados, Dios va a mirar, pero miraré y habitaré con aquel que es pobre
y humilde de corazón. En conclusión, seamos humildes. Debes de ser humilde. Conviene que tú seas humilde. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, tú dices en tu palabra, aprended de mí, que soy manso, dócil y humilde de corazón. Porque ejemplo les he dado. Hoy hemos aprendido, Señor, de ti, de tu ejemplo. Gracias, Señor, por ese ejemplo que nos has dado, Jesús. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Ayúdanos a ser humildes ante ti, Jesús. Ven, Señor amado, y ayúdanos a revestirnos de humildad, Jesús. Amén, Jesús, amén. Ayúdanos a ser, Señor, cristianos que se revistan de humildad, Jesús. Amén. Ayúdanos a ser una congregación que se revista de humildad, Jesús. Amén, Jesús. Ven, Señor amado, y aleja la soberbia, Señor, Amén, de Jesús. cada uno de los presentes, de cada uno de nosotros, Señor. No queremos ser soberbios, Jesús. No queremos ser altivos, Señor. Amén, Jesús. No queremos sentarnos, Señor amado, para gobernar, Jesús. Sino queremos, Señor, estar atrás, Señor. Entiéndase, queremos ser humildes como tú, Jesús. Amén, Jesús, amén. Porque queremos estar contigo, Jesús. Amén. Porque queremos que tu presencia esté con nosotros, Señor. Porque tú atenderás, porque tú exaltarás, porque tú habitarás, Señor. Porque tú vas a socorrer, vas a atender Amén. solamente a los humildes, Señor. Amén, Jesús. Amada persona, hermano y amigo, seamos humildes. Revístete de humildad. Vístete de humildad. Amén, Jesús. Sé humilde. ¿Eres humilde? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? ¿Eres humilde quizá con tus semejantes? Qué bueno, sé humilde, de veras. Es bueno. Es bueno servir al prójimo, ser humilde. Pero también sé humilde con Dios. Reconoce tu necesidad delante de Él. Amén, Jesús, amén. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí.
mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí, hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Ser humilde ante Dios. Amados, seamos humildes. Terminemos esta reunión poniéndonos de pie, por favor, y entonemos este canto. Y en su grande misericordia pídele a Dios que selle en tu corazón esta palabra para que seas humilde, para que tú seas humilde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el mensaje que hoy nos has dado, Jesús. Por el ejemplo que nos has dado, Señor. Te damos gracias. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, un ejemplo de amor. Eres nuestro modelo a seguir, Señor. Queremos ser como tú, Jesús. Ayúdanos, Señor. Revístenos, vístenos de humildad, Señor. Ayúdanos, Jesús. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. ¿Qué te ha mostrado el Señor? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y ser humilde ante Él. Porque esta palabra es para todos, Señor. Porque este estudio es para todos, Señor. Tú quieres que nos vistamos, revistamos de humildad. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Jesús. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de
salvación. Tu nombre es grande, Jesús. Es majestuoso. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que guarda mis palabras. Y que atiende a mi palabra. Porque tu palabra, Señor, dice que tu presencia se apartó de Israel. Fueron llevados en cautiverio, Señor, y ellos anhelaban una vez más esa visitación tuya, Señor. Por eso dice en una de las estrofas de este canto: vuelva a tu presencia. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro como antes, oh Dios. Vuelva tu salvación, oh Dios. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Pero tu palabra dice que solamente tú ves a los humildes. La humildad acerca la presencia de Dios a una
nación, a una iglesia, Amén. a una vida. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Amén, Jesús, amén. En tu salvación esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén.